Mientras llegan los hermanos, aprovechemos el tiempo para orar. Mientras llegan los hermanos. Hermano Rafael, ¿nos puede dirigir, por favor? Claro, sí, con mucho gusto. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta oportunidad y en estos tiempos nos ponemos en tu presencia, ávidos, Señor, de aprender de tus enseñanzas. Te damos gracias, Señor, porque el día que ha transcurrido hemos podido sentir tu protección, no solamente en nuestra situación personal, sino en nuestra casa. Ahora que nos aprestamos, Señor, a escuchar tu palabra, te pedimos que nos ilumines, que nos permitas, Señor, grabar también en nuestro corazón las enseñanzas que tú tienes para nosotros, no solamente para nuestro crecimiento personal y espiritual, sino para que podamos más adelante llevarla no solamente al núcleo familiar al que correspondemos, sino a todos tus hijos, Señor. Por demás, esperamos de ti muchas bendiciones a quienes en el día de hoy eh, vamos a compartir tu palabra. Sí, He señor. orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Hermano Alex David Ortega, ¿de qué parte es usted, hermano Alex? A ver. Muy buenas noches, yo soy de Colombia. Tenemos tres de Colombia y uno de Honduras. ¿Qué le parece? Qué bueno, qué bueno. Y Ah, los demás de Chile, ¿verdad? sí, los demás vienen próximos a entrar son de Chile. Y no, tenemos de Chile, Ok, de Venezuela, de Perú también habían algunos inscritos. Pero vamos a empezar de a ok. poco a motivar para que se integren más rápidamente. Bueno, Pues, muchas gracias, bendiciones. bendiciones a ustedes también. Se escucha bien, ¿no es cierto? Súper. Sí, señor, perfectamente. Ok. Bueno, partamos la clase número 2 de este curso que se llama Doctrinas Fundamentales de la Soterología. Ese es el nombre técnico de esta rama del estudio, que es la doctrina de la salvación. Tal cual como conversamos, este curso está basado en el libro de Teología Sistemática de Luis Berkhoff y el Evangelio Cuádruple de Alberto Benjamin Simpson. Ordo Salutis, la orden de la salvación, es decir, el proceso salvífico con el cual nosotros nos vamos a sentir identificados con la palabra. Primero hay una elección. Dentro del mundo, dentro del concepto mundo, todos somos elegidos para ser salvos. Me explico. Todos tenemos la posibilidad de ser salvos. Si yo determino si quiero o no quiero recibir esta salvación que me fue dada. ¿Me entiende la idea? Nosotros todos podemos ser salvos, todos podemos ser salvos. Dios vino a salvar a la humanidad, a abrir la posibilidad de ser salvos. Ahora es decisión individual. Ahí viene el libre albedrío, que muchas veces lo hemos escuchado. El libre albedrío. Yo elijo ser salvo. Así como al joven rico se le explica la salvación, qué es lo que tiene que dejar para ser salvo, y él elige. Yo elijo ser salvo. Yo elijo la salvación. Todos podemos ser salvos, pero yo soy el que decido aceptar esa salvación. Dentro de esa salvación, ¿cómo se produce esta elección? A través de un llamado. Tenemos el llamado interno y el llamado externo. El llamado externo, o el llamado general, que también se le llama normalmente, es el llamado que hace Dios al ser humano a través de la naturaleza, a través de los hechos, a través de todo lo que a usted y a mí nos rodea. Alguien se para afuera y dice, hay estrellas. Alguien hizo las estrellas. Somos seres humanos, tenemos todos dos manos, dos pies, dos orejas, dos ojos, una nariz. Nuestro organismo por dentro, somos todos iguales. ¿Quién pudo haber hecho eso? Solo Dios.
Entonces, el tema básico es que uno va a encontrar a este Dios que te crea y uno, como ser humano, empieza la pregunta: ¿quién me creó? ¿Por qué me creó? ¿Qué fue lo que pasó para que yo pudiera... hermana Marta sí entró. Hermana Alejandra no puede entrar, dice. Espérese, un segundito. Entonces, todos tenemos la posibilidad de ser salvos. La diferencia es cuando el ser humano quiere ser salvo o no quiere ser salvo. ¿Me explico? Porque muchas veces la gente no quiere aceptar la salvación. No se siente motivado a ser salvos. No nace en su mente que hay una necesidad de ser salvo. Entonces las personas no deciden ser salvos. Cada persona es libre de decidir si acepta o no acepta la salvación. Es como si usted estuviera en un vehículo manejando. Va con su vehículo, el vehículo es suyo, usted lo pagó, es de su propiedad, pero va por la carretera de la vida y usted decide si toma el camino hacia la derecha o el camino hacia la izquierda. Usted es el que decide. Después, cuando llega al final del camino, a nadie le va a poder decir: nadie me dijo. Hay letreros que dicen. Es como, hay un chiste que viene muy ad hoc a esto. Se está produciendo el hundimiento de un hombre, sube arriba de un barco, arriba del barco empieza la tempestad y dice: yo confío en Dios y Dios me va a salvar. Empiezan los vientos, empieza la lluvia, empieza la tempestad, empieza a entrar agua. Viene uno de los marinos y dice: señor, aquí tiene un salvavidas. No, no quiero el salvavidas. Dios me va a salvar. Empieza a hundirse, sacan los botes, los ponen los botes al lado y le dice: señor, súbase arriba del bote. No, Dios me va a salvar. El barco se hunde, el barco se destruye, viene flotando una tabla, el hombre agarra, desecha la tabla y dice: no, porque Dios me va a salvar. Y se ahoga. Se ahoga. Muere ahogado. Llega al cielo y le dice: bueno, Dios, ¿qué pasó? Yo pensé que tú me ibas a salvar. Bueno, te mandé un chaleco salvavidas, te mandé un bote, te mandé una tabla y tú no quisiste. Cada uno decide si acepta o no acepta el llamado de salvación. Entonces, tenemos la elección que Dios a toda la humanidad llama para ser sus hijos, pero después cada uno decide si acepta esa invitación o no. Y al momento de aceptar la invitación, eso se transforma en un llamado. Y ese llamado es un llamado externo y también hay un llamado interno. Uno adentro, cuando hay un llamado y dice: señores, dama, caballero, ¿quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal? Muchos hemos sentido algo en el interior que te dice: ven, ven, te estoy llamando. Algunos responden y otros no responden. Hay algunos que lo hacen en forma pública y otros que lo hacen en forma privada. Por eso le preguntaba con respecto a cómo fue su método de salvación. Por ejemplo, en el caso mío, como acá se dice en Chile, el burro por delante, acá en Chile sucede de que a título personal
Toda mi familia es evangélica de la iglesia, pero yo me convertí al ver la película La Cruz y el Puñal. Esa película fue la que me llamó a la conciencia. Hay otros que lo llaman probablemente un hermano predicando en la calle. Hay otros que lo invitaron a un culto. Hay otros que probablemente sea una persona que haya conversado con él. A lo mejor otra persona solamente leyendo la Biblia se encuentra con la salvación. Yo conozco a un pastor amigo que él se convirtió porque él tuvo una visión y se dio cuenta de su necesidad de Dios. Y él fue corriendo a un pastor amigo a pedirle que lo ayude a encontrar la salvación. Pero en general, el orden de la salvación es esto. Primero la elección, después el llamado y después la regeneración. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Este concepto de regeneración, ¿qué significa? Significa una evolución dentro del proceso protestante, dentro de las iglesias evangélicas, que nace desde el movimiento de la iglesia primitiva. Se cubre temporalmente durante el tiempo de la iglesia católica entre el siglo IV y el siglo XV, y con el movimiento protestante reflota la idea de la regeneración. Y de ahí en adelante empieza todo un proceso de estudiar la palabra, qué es lo que Dios quiso hacer. Hoy por hoy, por mucho que estudiemos, no vamos a entender todo. Hermanos, mis hermanas, usted y yo, por mucho que estudiemos la palabra, no lo vamos a entender todo. Porque si pudiéramos entender todo, tendríamos que tener la mente de Cristo, la mente de Dios. Y eso es imposible. Porque así como le dijo Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto otro? Nunca lo vamos a poder entender. Pero sí lo que va a suceder es que paulatinamente podemos ir comprendiendo la palabra de Dios. Entonces, este concepto de regeneración lo vamos a ir viendo paulatinamente. ¿Qué quiere decir regeneración? Viene del griego palisgenesia, como sustantivo que significa renacimiento, renovación del espíritu, regeneración, de un verbo anageneo, que quiere decir engendrar o procrear o renacer. Por eso este concepto es para nosotros, es relativamente más claro al momento de encontrarse Jesús con Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Porque para nosotros el concepto es lo mismo que dijo Nicodemo. ¿Cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre? Por eso le dice, lo que es del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo tanto, este concepto de regeneración es renacer, es volver a nacer, pero ahora en la parte espiritual, para que después, cuando estemos en el cielo, cuando esperemos en el Señor que seamos la última generación y veamos a nuestro Rey y Señor venir en gloria. Y Él nos va a hacer este cambio de nuestro cuerpo. Y ahí vamos a completar esta regeneración. Vamos a tener cuerpos nuevos. Ya no vamos a ser feos, gordos, caras pálidas, moreno, lo que sea. Canoso, con lentes, sin lentes. ¿Qué idioma vamos a hablar arriba? Desconozco. Pero me imagino esas conversaciones que vamos a tener arriba. Con Lutero, con Simpson, con Calvino, con Zwingli, con muchos próceres de la Biblia, y nos vamos a dar cuenta que eran personas tan humanas como nosotros. La iglesia está hecha de seres imperfectos que buscan la perfección a través de la palabra, a través del Espíritu Santo.
Este término regeneración lo determina la misma Biblia en Mateo 19:28. Jesús, al decir, de cierto que te digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto hablándole a los discípulos. Estamos conversando en un curso que se llama Acompañamiento Pastoral y estábamos viendo el tema de, les comparto entre paréntesis, metodología para que la gente pueda entender la palabra del Señor. Muchos partimos estudiando los evangelios, ¿no es cierto? Muchos partimos estudiando los evangelios, que no es malo, es bueno. El tema es de que tiene mucha información que es relevante a las profecías cumplidas en Cristo y todo lo que está diciendo Pablo cumplido en Cristo. Entonces, como somos seres humanos, nos damos cuenta que muchos próceres, muchos personajes bíblicos que los podemos encontrar en el libro de Hebreos 11, nos da una característica de gente que, siendo hombres, pudieron irse superando espiritualmente para llegar a una fe que puedan tener cerca la presencia de Dios. Pero también, por otra parte, la Biblia no nos muestra a ellos como gente inalcanzable. Siempre nos muestra a los personajes bíblicos como seres humanos, con sus debilidades, con sus defectos, pero con la posibilidad de ir cambiando para ser semejantes a Cristo. Por eso Jesús aquí también le dice, yo voy a estar en un trono y ustedes también van a estar en un trono. También nosotros vamos a tener lugares celestiales, porque Cristo dijo, porque si así no fuere, yo los hubiera dicho. Tito también nos dice, Tito 3, del 4 al 5, pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, este lavamiento, este cambiarnos completamente, el sacarnos todo lo que nos envolvía, y por la renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene que haber no solamente un cambio interno, sino que también un cambio externo. No somos salvos por obras, pero hacemos obras porque somos salvos. Ahí está la gran diferencia. No hacemos obras para ser salvos, pero hacemos obras porque somos salvos. Yo le doy un plato de comida a mi hermano o un indigente, no para ser salvo, sino porque tengo que mostrar el amor de Dios que fluye hacia la gente. Yo no puedo predicar el evangelio para ganarme un lugar en el cielo, si no predico el evangelio porque el amor de Dios está en mi corazón y me veo en la necesidad porque estoy regenerado, estoy cambiado, mi sustancia cambia. Ustedes vean todos los personajes bíblicos, vean aquellos que nosotros llamamos dentro del mundo evangélico nuestros generales. Sputnik, Calvino, todos aquellos grandes hombres, Wesley, Stalin, ahora que hace poco falleció el pastor Stalin, Billy Graham, ustedes los que van a encontrar en ellos son gente que arde el Espíritu Santo en su corazón.
Por eso es tan importante, mis hermanos, mis hermanas, que tengamos una idea clara. Si ustedes me preguntan cuál es tu versículo que ha marcado tu vida, es el libro de Jeremías, que dice: he sido seducido por el Señor. Me he dejado seducir por el Señor. No una seducción sexual, no una seducción filial, sino que esa seducción de sentirte enamorado del Señor. Si no estás enamorado de Dios, tenemos un problema. Porque estando enamorado de alguien, yo voy a tratar de agradarlo en todo lo posible. ¿O no es así? Es así. Es así. Por eso este cambio, esta renovación tiene que ser de adentro hacia afuera. Por eso, tal cual como conversábamos en la clase anterior, y hemos cambiado la plataforma Zoom, porque me permite grabar, y así esta clase la vamos a poner arriba, y las otras dos clases voy a hacer nuevamente las grabaciones para que lo puedan tener. Porque la idea es que ustedes puedan sentirse tal cual como me pasa a mí y probablemente le pasa a usted. Sentirse enamorado del Señor. Y teniendo claro que la iglesia está compuesta por personas que, teniendo muchas virtudes como personas, también tenemos muchos defectos. Pero yo tengo que amar a mis hermanos con sus virtudes y sus defectos. Así como Dios me ama a mí con mis virtudes y mis defectos. Lo que tengo que ir haciendo yo es un cambio paulatino para ir dejando todas aquellas cosas que a mi Señor no le gustan. Este concepto de regeneración en el Nuevo Testamento es siempre conocido como algo nuevo, concebir, renuevo, como lo establece Juan 3 en la conversación de Jesús con Nicodemo. Este concepto de regeneración es el que siempre tuvieron presente en la iglesia primitiva. Este concepto ya era muy usado y ligado al término de salvación, justificación y el acto bautismal. Era muy ligado, era un cambio total. Por eso, si usted, así cual como le envié a ustedes esta carta de Poncio Pilato a César, ellos no podían comprender que personas a las cuales nosotros estamos matando sigan siendo reproducidas y siendo más personas las que seguían siendo salvas. ¿Cómo podía ser eso? Que alguien que yo estoy matando esté feliz de estar muriendo. Alguien que yo estoy crucificando, alguien que yo estoy quemando, esté feliz de morir. Y más gente se agregaba a este grupo, porque el concepto de regeneración es como dice Pablo: ya no hay ni judíos ni griegos, ni esclavos ni amos, todos somos iguales, todos tenemos la posibilidad de llegar al trono de Dios y ser salvos. Por lo tanto, ese hombre y esa mujer que era esclavo, le cambia el switch. Recuerden que para ser esclavo, en el tiempo del primer siglo, entre el primer y el cuarto siglo, y de ahí hacia atrás, podía ser por nacimiento, por conquista, por deuda, por gratitud. Por eso nuestros pastores son siervos de Jehová, porque tienen una deuda con Dios. Lo hacen por gratitud. Han nacido pagando una deuda con respecto a lo que han recibido. Y por último,
aun cuanto ya son libres en forma voluntaria, son siervos del Señor. Son distintos, son diferentes al resto. Entonces, cuando se estudió este término de regeneración, no se estableció con precisión, sino que iba muy amalgamado todo, iba muy unido todo, el hecho de recibir a Cristo como Salvador, el de ser bautizado, el de cambiar este proceso de vida y el decir, ok, hoy ya soy justificado y puedo morir en cualquier minuto, por lo tanto, me siento completamente libre. Esta película, Quo Vadis, nos enseña muy claramente este concepto. Y si lo vemos, nosotros con mi esposa tuvimos la bendición de ir a Roma y conocimos el Coliseo Romano. Tremenda estructura para los fines que se utilizó, que era parte de lo que era este proceso de matar cristianos. Pero el proceso de aprendizaje de la palabra de Dios era un proceso que, si ustedes lo buscan, ¿cómo podían transmitirse la información entre hermanos, siendo que eran de distintos lugares? Por algo que se llama la didache. Didache. Ellos se traspasaban la información. Y ese texto, la didache, era un compendio de las normas dadas por los apóstoles como el evangelio para poder ser transmitido. Para los que no han estudiado el texto bíblico, nosotros tenemos un curso que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Hay que recordar que los evangelios están escritos entre el año 70 y el año 90. Bastante después, casi 40, empezaron a escribirse casi 40 años después, porque los apóstoles y aquellos presbíteros, ancianos, obispos, lo que se dedicaron fue a evangelizar y a entregar el plan de salvación, a producir este efecto de multiplicación de la palabra de Dios. Entonces, era tan rápido que el efecto, nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, como el etíope leía, estudiaba, aquí hay agua, se bautizaba. Y así lo vamos viendo con cada uno de las iglesias que fueron formando a través de Pablo, a través de Pedro, a través de Juan y a través de los distintos apóstoles. Muchas veces se quedaban, y eso está también en el libro de los Hechos, aproximadamente 1 año, 2 años dentro de una iglesia, formando. Y era el proceso de enseñar cómo llegar a la palabra de Dios, cómo entender este texto que muchas veces era incomprensible, claramente incomprensible. Pero al momento de ver a estas personas que se entregaban a su fe, muchos aceptaban porque decían, hay algo en ellos que me gustaría tener. Esto, lo que ustedes ven ahí, normalmente es lo que se utilizaba como forma de identificación entre los cristianos. El famoso pez, que uno hacía un medio círculo y el otro formaba el otro medio círculo para formar el pez, o hacían un alfa, una A, y el otro hacía una omega, o hacían el formato de un pez. Pero todo esto, si ustedes ven la película Quo Vadis, eso representa muy claramente lo que es el tiempo bíblico. Es una de las películas más representativas de lo que sucedía en ese tiempo. Entonces, si nosotros vamos viendo el movimiento de regeneración, hasta este minuto, ¿qué se producía? Que la revelación de Dios
Habían algunos que la transformaban en una creencia judía y otros la transformaban en una creencia gentil. Por lo tanto, la revelación de Dios daba un trasfondo judío y un trasfondo cristiano. Por eso, dentro del texto, nosotros encontramos que tenemos el Antiguo Testamento escrito en hebreo y el Nuevo Testamento escrito en griego, porque el griego era el vocablo utilizado mayormente en todo el mundo conocido, gracias a Alejandro Magno. Alejandro Magno se preocupó de generar, así como nosotros usamos el inglés para poder comunicarnos con el resto de los países que no son oriundos no son nativos del español. En este caso, todo lo que no fuera texto en judío, en hebreo, lo hacían en griego. Hay dentro de la historia se cuenta de que cuando Pablo y Pedro se encuentran, dice Pedro a Pablo, siendo Pedro un hombre analfabeto, tuvo que aprender griego para poder instruir a las iglesias que él iba a participar, con las cuales estaba participando. Y dice que se encontraron, y ustedes lo pueden buscar en una película que se llama El apóstol Pablo. Dice, Pedro le dice, Pablo, al final pude leer y pude escribir. Y Pablo le dice, y yo al final fui pescador de hombres. Es decir, las dos personas, esa es la esencia del cristianismo, el estudiar y el evangelizar. Me voy a poner un poco de pie. Yo tengo una pierna que es el estudio y tengo otra pierna que es la fe. Si yo solamente utilizo la pierna de la fe, lo que va a suceder es que siempre vamos a estar dando vuelta en el mismo lugar. Si yo utilizo solamente la pierna de la educación, voy a estar dándome vueltas siempre en el mismo lugar. Por eso es tan importante que la fe y la educación caminen en forma simultánea. Va la fe, va la educación. Va la fe, va la educación. O va la educación y va la fe. Va la educación y va la fe. Porque es imposible agradar a Dios si no sabemos, no tenemos las dos cosas. Tenemos que tener las dos, la fe y la educación. Y la revelación de Dios es eso, mostrarnos la fe, pero al mismo tiempo mostrarnos que tenemos que educarnos en la palabra. ¿Qué sucedió antes de la Reforma? Que este proceso en donde habían dos trasfondos, el judío y el griego, donde la iglesia florecía entre el primero y el siglo V aproximadamente, no, siglo IV, iban floreciendo las dos. Constantino abraza el cristianismo, pasan los años y se le pide a San Jerónimo que estos dos textos que están en lenguas distintas tengan una sola lengua y esa sea el latín. Y él traduce estas dos lenguas al latín. ¿Qué produce eso? Que el texto original se haya perdido, se pierda. No tenemos nuevamente una revelación de Dios, sino que ahora tenemos la lectura de una traducción de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que él pudo entender. De ahí viene todo un proceso de creación de ritos, textos canónicos, creación de nuevos seres divinos, creación de una nueva religión acaparadora de la fe. A tal punto que todo el texto original del griego y el hebreo
queda desplazado por este texto en latín. Por lo tanto, ya el proceso de la regeneración se perdió durante todo este tiempo, durante todos estos siglos. Se perdió. Porque ya no era Dios el que cambiaba las mentes. Hasta el año 337, cuando Constantino hace este cambio, solamente Dios se revelaba a través del hebreo y del griego directamente a las personas, directamente a lo que podían entender, y con eso llegaba al ser humano. Constantino abraza el evangelio, cambia su forma de ser, cambia toda la estructura de la sociedad, y pasado el tiempo, el gobierno produce que todo se haya traspasado al latín y se pierde completamente el texto bíblico original. Por lo tanto, ya no existía el concepto de regeneración. Lo que existía eran mitos católicos. La Iglesia Católica Romana empezó a generar estos ritos y a tener textos paralelos. De ahí es donde salen los textos de San Agustín, los textos de Tomás Moro, Tomás de Aquino, etcétera. Todos los textos y los cánones. Después vienen todo lo que son las bulas papales. Todo lo que decía el Papa era ley. De ahí nace el tema que decía, para juntar dinero, de que María Magdalena era una prostituta. Entonces, ¿por qué? Para que las prostitutas también dieran de lo que ganaban, eran también para la iglesia. Llega el año 1366 y empieza Dios nuevamente a llamar al hombre. Y estos santos hombres de Dios, Juan Wiglis, John Huss, Jerónimo Savonarola, empiezan a leer el texto original y empieza a haber un cambio en su mente. Pero nace la Santa Inquisición y los mata. Mueren, desaparecen. ¿Hasta cuándo? Hasta 1517. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Hace un proceso que hace que el hombre cree la imprenta. Lo mismo que sucede en la iglesia primitiva. Los padres de la fe, los apóstoles, toman y empiezan a mandar cartas, y esas cartas son transcritas para poder distribuir y que la mayor cantidad de gente pueda conocer el evangelio. Se transforma en este tiempo de oscuridad. Se crea la imprenta en 1440 y en 1517 empieza el proceso de la reforma. Empieza nuevamente un proceso de cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad genera que pueda haber un proceso de reforma. Ustedes lean, yo les voy a mandar de todas maneras las 95 tesis de Martín Lutero. Mucho hablamos de las tesis de Martín Lutero. Muchos pastores, no, las 95 tesis de Martín Lutero, él clavó ahí en Gutenberg para que todo mundo viera de que esa fue la forma en que el mundo protestante decía no al catolicismo. Yo les voy a mandar las 95 tesis y lo que menos habla es sobre división. Martín Lutero lo que quería era entablar tesis para que nos sentemos a dialogar.
No estoy de acuerdo con que se pida dinero a la gente para lo que ustedes están haciendo ahí en Roma. ¿Por qué no utilizamos ese dinero para hacer otras cosas de bien para la gente? Eso es lo que habla las 95 tesis. Las 95 tesis. Pero no es que se tergiversó, sino que empezó todo un proceso de cambio para que pudiéramos tener hoy por hoy un evangelio totalmente distinto. Y este proceso de regeneración se vuelva a considerar como parte de la necesidad de ser salvo. Hace poco tuvimos la coronación del rey Carlos, ¿no es cierto? Fue en la abadía de Westminster, tal cual como les mostré. En esa abadía lo que se hizo fue ordenar nuestra forma de creer como iglesia evangélica protestante. Nosotros somos, en esencia, cristianos evangélicos protestantes. Cristianos porque seguimos a Cristo, evangelio porque nuestra forma de vida está regida de acuerdo a lo que dice los evangelios y el Nuevo Testamento, y protestante porque no seguimos el canon cristiano dado por la Iglesia Católica Universal. Entonces, en esta abadía, lo que se hizo fue generar las doctrinas comunes de todos los credos protestantes y establecer qué es la Trinidad, el concepto de la muerte sacrificial y única forma de redención que es en Cristo Jesús, e incluye las doctrinas específicas del protestantismo, abrazando lo que dijo Martín Lutero: solo la Escritura y solo la fe. Teniendo Escritura y fe, como dijo Pablo, eso es lo que nos une. Lo demás son solamente parte del proceso de las distintas formas de ver nuestra gran familia como protestantes. Dentro de una familia podemos tener una diversidad de formas de ver la vida, ¿o no? Dentro de una misma familia. Hermanos que piensan totalmente distinto. Uno puede ser muy espiritual, otro puede ser muy dado a trabajar, otro que pueda tener ser holgazán. Nosotros tuvimos un presidente que se llama Sebastián Piñera. Su familia es totalmente dispersa. Tiene hermanos curas, hermanos que son músicos, él que es economista, fue presidente, otro hermano que fue director de un banco, otro hermano dueño de AFP, totalmente distinto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Somos totalmente distintos, pero lo que nos tiene que unir es la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, en estas confesiones, lo que se hizo fue: sentémonos y veamos qué áreas tenemos en común. Y dentro de esas áreas en común se dijo: la muerte de Cristo es suficiente para que tengamos salvación, porque es obra y gracia de Dios y misericordia de Él hacia quien quiera tomarlo. Y eso solamente se puede encontrar a través de la Escritura. Y en la Escritura, por fe, aceptarlo. Y esa aceptación por fe nos lleva ¿a qué? A que tengamos la posibilidad de ir cambiando nuestra forma de ver, ir cambiando nuestra forma de vivir día a día para tener una regeneración, tener un real cambio y una real demostración de que Dios habita en mi corazón. Entonces, para San Agustín de Hipona, era el inicio del cambio del corazón e incluía la remisión de los pecados, y la conversión era un hecho posterior. Es decir, yo
cambio mi forma de vivir, yo hago todo el esfuerzo para redimirme de mis pecados, por lo tanto, después de hacer todo eso, se viene la conversión. Y lo que decimos nosotros es al revés. Yo me convierto, y porque me convierto, hay un cambio de vida. San Agustín presentaba la regeneración como una obra de Dios, como un acto individual, unilateral y solitario, no teniendo participación activa el hombre, por lo que tampoco puede resistir. Ah, Dios me salvó, bueno, yo soy salvo, punto. De ahí que podían conquistar y matar. Vinieron a América, se supone que evangelizar, pero lo que más hacían era matar indígenas o traer personas de color desde África y esclavizarlos. Porque en definitiva, yo ya abracé el catolicismo, abracé la fe, por lo tanto, yo ya soy salvo, indistinto a lo que yo haga. La Iglesia Católica agregó dentro del concepto regeneración no solo la renovación espiritual, que era importante, sino también incluía la justificación y el perdón del pecado, con un acto de fe por medio del bautismo. Es decir, el hecho de bautizar a un niño ya consideran ellos que era salvo, que era redimido, que ya era una nueva criatura, por lo tanto dejaba de ser un animalito. Por eso a las personas de color no los consideraban humanos, porque ellos no eran bautizados cuando niños. Uno de los por qué. Entonces, no eran justificados, por lo tanto, como dentro de todos los cuadros que me muestran, a Jesús que era blanco, por lo tanto, nosotros los blancos podemos llegar al cielo, no así la gente de color. Y como nosotros hemos abrazado la fe católica, somos justificados y perdonados nuestros pecados, indistinto a lo que yo haga. Por eso tenemos dentro de la Iglesia Católica personas y papas que fueron muy malos, muy malos. O sea, ustedes les voy a mostrar en un ratito más un libro que se llama la historia negra de la Iglesia Católica. Los voy a mostrar, es impresionante. Y eso escrito por un grupo salesiano. Según la Iglesia Católica, todos somos hijos de Dios. Pero nosotros decimos que todos somos creación de Dios, pero los que aceptan a Cristo como su Salvador personal, los transforma en hijos de Dios. Ahí está la diferencia. Porque la idea era de que yo ya soy, por eso vuelvo a decir, ¿por qué el concepto de esto que nace a través de San Agustín de Hipona? Yo creo en la iglesia y la iglesia me bautiza porque ellos son los, ¿cómo se llama esto? Los custodios de la fe, por lo tanto ellos me bautizan, me echan agüita, bautismo infante y automáticamente yo ya soy salvo, indistinto a lo que yo haga. Entonces, hoy el movimiento protestante, la palabra regeneración la tiene definida como un sentido más estricto, como una designación de aquel acto divino por el medio del cual el pecador queda dotado de una nueva vida espiritual. Y mediante este acto, el principio de una nueva vida entra por primera vez en acción. El hombre que está crucificado con Cristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, tienes que bautizarte, no le dijo, tienes que hacer el Evangelio de Juan, no le dijo, tienes que ir donde el pastor, no.
es la relación personal entre Él y Cristo, porque Él hace un cambio de vida. Lo que Él dice hace un completo cambio de vida. Ve lo que era, reconoce su situación. Y si ustedes ven a todas las personas que tuvieron un cambio de vida, sucede, en el Nuevo Testamento sucede exactamente lo mismo. Él ve su condición, reconoce a Cristo, hay un cambio de vida espiritual y empieza un nuevo caminar hacia una vida nueva, a un nuevo concepto de vida. Por lo tanto, eso es la regeneración. Los investigadores han definido 3 etapas de la conversión. 1, el periodo de tormenta, lucha o convicción de pecado, que es lo más complicado que hay. Reconocer que estoy equivocado. Reconocer que lo que he hecho toda mi vida antes de encontrarme con Cristo no tiene ningún valor sin Cristo. Por eso, cuando uno ve a Mateo que deja todo y sigue a Cristo, ve a Pedro que deja todo y sigue a Cristo, ve al joven rico que deja a Cristo por seguir lo que él tenía, ve al hombre ciego que le dice, una cosa yo sé, y antes yo era ciego, pero ahora veo. Cambia este concepto. Se define entonces como primero el tiempo de la tormenta, el tiempo de la lucha, el tiempo de la convicción de pecado. Normalmente cuando, y creo, Pastor Rubén, y los que puedan tener la posibilidad de evangelizar o hacer un llamado, cuando a mí me tocaba hacer un llamado, ¿qué es lo que hago yo? Le digo, si usted siente algo distinto y está con un amigo al lado, tómele la mano y le digo, ¿qué me está pasando? Y el que está al lado va a entender inmediatamente. Así como lo que le pasó a Samuel con Elí. Elí reconoció después que era la voz de Dios que la que estaba llamando. En este caso, si hay alguien que está recibiendo una convicción de pecado, es la primera etapa de la conversión. Es la convicción del pecado, es esta lucha constante. Hay un tiempo de crisis emocional, donde está en proceso de regreso al hogar, de regresar a su estado original, a tener ese encuentro con Dios. Y después de esto viene el proceso de la tranquilidad en conjunto con la paz y aceptación delante de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente llorar después de encontrar a Cristo como su Señor y Salvador? Es porque encuentran esa paz. Yo doy la paz que el mundo sabe dar. Lucas nos habla de esto. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿Qué es lo que está diciendo él? Está teniendo este periodo de lucha, este periodo de sinceramiento del corazón. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y Jesús le dijo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras de Jesús
¿Quién le entregó a este hombre? Paz, tranquilidad. Cristo lo aceptó. ¿Qué pasa con el otro hombre? Sigue todavía con su lucha, sigue con sus tormentos. Él está convencido de su pecado, pero no quiere cambiar. Él no quiere cambiar. El otro sí. Aquí tenemos la muestra clara del cambio que produce el Espíritu Santo. Puede ser que el Espíritu Santo esté llamando a alguien y él no acepte el llamado, no conozca la salvación, no reconozca el error, no sufre esta crisis emocional de decir, necesito, a lo menos por los últimos alientos de mi vida, cambiar. Y al momento de cambiar, de aceptar esta condición, viene la paz. ¿No se le da también muy parecido al hijo pródigo? El hijo pródigo pasó exactamente lo mismo. Vino su tiempo de tormento, de lucha. Vino su convicción de pecado. Sufre la crisis emocional y regresa. Cristo no lo recrimina, ni el padre recrimina al hijo. ¿Qué es lo que hace? Lo abraza y lo acoge y le da paz. Y lo acepta. Por lo tanto, esta regeneración forma parte del proceso post-salvación, como el que estamos conversando. Aquí. ¿Se fijan? Hay una elección, hay un llamado y hay una regeneración. Y ahí pasamos después a lo que es la conversión. En algunas personas, este proceso hasta la conversión puede ser absolutamente rápido. Puede ser en un solo culto. Y en otras personas puede ser un proceso paulatino. Esto no es, como se dice en matemática, hermanos queridos, hermanas queridas, por regla de 3. No es similar a otro, ni que yo lo pueda aplicar a otro, cambiando un par de cosas. Todos somos seres humanos totalmente distintos. Incluso a nosotros nos pasó, a nosotros nos pasó en un culto en la iglesia. Y creo que mi hermano Joel estaba ahí cuando mi hermano Joel y mi hermana Romina, creo que mi hermana Romina no estaba. Una pareja, hombre y mujer, conversaron de ir al culto. Y él le dijo, no, anda tú nomás, anda tú. Y fue la mujer al culto. El predicador hace el llamado. La niña acepta a Cristo en el culto, delante del predicador. Y nosotros que estábamos transmitiendo, me aparece un mensaje en Facebook. Yo acabo de aceptar al Señor y soy la pareja de la niña que acaba de pasar. Nosotros no podemos definir a quién elige o cómo se salva. Dios es el único que puede definir eso. Pero sí o sí va a pasar por todos estos procesos hasta la conversión. Porque si no hay un cambio de mente, un cambio de aceptar a Cristo y querer cambiar, no va a poder ser salvo nunca. No va a poder ser salvo nunca. Por eso es tan importante y vamos a dejar un tiempo para que podamos escuchar. No sé si hay consultas, dudas, preguntas. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguien no entendió desde las 8? No sé. ¿Alguna duda, pregunta? ¿O no hay nadie? Yo estuve estudiando, pastor, toda la tarde. Ya. Cosas que yo de repente
Me cuesta, no lo voy a negar, me cuesta. Entonces yo siempre pido auxilio. Y bueno, llamo a mi hija en este caso. Estuvimos más o menos de las 4 de la tarde hasta un poquito antes que usted entrara. Ya. Y yo he estudiado muchas veces, lo he aprendido, pero mire ahora, Ah, mira. lo rayo así, lo voy ¿Está bien? porque lo entendí. Yo, ¿sabe qué? A mí me emociona esto porque ser elegida por Dios, porque yo no elegí al Señor, el Señor me eligió primero. Claro. Él me llamó, yo lo acepté. ¿Ah? Y aquí viene la regeneración, hizo un cambio yo lo tomé así como que hizo un cambio en mi corazón. Claro. Y así lo he ido desglosando. Sí. Pero yo tengo mi hojita porque las rayo y entiendo así. Pero Qué bueno. excelente, Qué bueno. muy excelente. Qué bueno. Excelente, Pastor Cristian. No hay como usted para explicarlo. Muchas gracias, hermana Alicia. Para esperarlo el jueves. Muchas gracias, hermana Alicia. Como pedimos también, no sé si alguien más, pero a mí me interesaría, por ejemplo, el hermano Joel pidió la oportunidad para presentar como su testimonio, porque en definitiva esto es bueno también, porque nos va a ayudar a entender un poco cómo es este cambio, esta regeneración, porque les comento, un día nos reíamos mucho en una iglesia porque un hermano hizo una obra de teatro, ¿ya? Hizo una obra de teatro. ¿Cómo había sido su conversión? Y empieza a hablar que antes tomaba, fumaba, hizo toda una parodia y todo lo demás, y dijo, y el Señor me cambió. Y todos nos quedamos mirando, ¿pero cuál fue el cambio? No mostró el cambio, ¿me entiendes? No mostró el cambio. Pero sí, por eso le envié una temática, un apunte de cómo es dar un buen testimonio, porque eso es importante, porque al momento de yo poder explicarle algo, cuál es mi conversión, cómo es esta regeneración, la gente necesita ver algo práctico, y ese práctico es nuestro testimonio de vida. Nadie puede negar tu testimonio de vida, hermano querido, hermana querida, nadie lo puede negar. Tú eres tu primer testigo. Así es mi vida, así yo era y así yo soy. Y así me encontré con Cristo y así cambié. Por eso es tan importante ver un poco la forma en que Pablo hacía la presentación de su testimonio y cómo él lo presentaba cuando le tocaba darlo. Porque eso nos permite esbozar un testimonio breve, preciso y conciso para que la persona pueda entender cómo es el cambio de vida, porque muchas veces la gente dice, y el Señor me cambió, pero la gente pregunta, ¿pero cambió de qué? No entiendo. ¿Me explico? Hermano Joel, Mi hermano Cristian, aquí estoy. cuéntenos su testimonio para que los hermanos lo conozcan, porque él va a estar después dándonos unos temas, parte de los temas con ustedes. Algunos por ahí voy a tener que estar. Buenas noches, mi hermano, les saludo en el nombre del Señor. Que estén bien todos. Bien, mi testimonio en sí, bueno, yo soy nacido y criado en una cuna cristiana, ¿ya? Más o menos a la edad de los 14 años, yo comencé mi propia búsqueda, la verdad las cosas. Porque si bien uno viene a la iglesia y todo, no hay mucha incidencia en eso. Cuando uno ya toma la decisión y busca del Señor, ahí comienza la realidad. O sea, es la necesidad de uno de buscar, a pesar de que yo haya nacido en una iglesia, con una familia cristiana, donde mis papás, mi mamá funcionaban en ello. Yo andaba en los locales de predicación por acá en Frutillar, en el campo. Entonces me crié en ese ambiente. Pero como dice mi hermano, debe haber cambio. Y si hay cambio, es el hecho de que uno comience una búsqueda propia, esa necesidad, eso que uno quisiera encontrarle
encontrar por qué estoy existiendo, por qué yo vivo, para qué yo voy a estar acá. Entonces, buscar esa existencia. Eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, yo más o menos a la edad de 14 años, recuerdo bien cuando llegó un predicador acá a la iglesia y yo me levanté la mano cuando él hizo el llamado. Si bien en mí no había un cambio así como dijera, oh, espectacular, yo caí de rodillas, lloré y todo eso, quedó en mí todavía la incertidumbre. Yo me acuerdo que después yo volví de nuevo a pasar y ya ahí yo dije yo, bueno, para mí es el hecho de el entender de que Jesucristo era mi Salvador. Ya no era tan solo de que yo venía a la iglesia, iba con los papás por una obligación, sino ahora yo era mi deseo. Y comenzó a ser ese deseo, o sea, despertó ese deseo en mí y ya no me quedaba en casa, o sea, yo tenía que ir, yo iba a la iglesia los días de oración, a los días de estudio, los domingos ya no era ese mismo trato de que tratar de salir de la cama en las mañanas o en la tarde, que quería quedarme más tarde, quería ir a jugar con los amigos, no, era el deseo de estar en la iglesia, de ir a escuchar de la palabra. Ese fue un cambio para mí, ¿ya? Ese fue en realidad el cambio. Y al año siguiente yo me bauticé. O sea, transcurrió entre que yo me convertí, a bautizarme transcurrieron más o menos unos 8 meses, porque me bauticé antes en los primeros días de marzo. Si mal no recuerdo, fue un 11 de marzo. Y justamente conversaba con el pastor que me bautizó antesito de que entrara con ustedes, porque él me estaba preguntando, Joel, ¿y cuándo fuiste lleno del Espíritu Santo? Y yo, la verdad, las cosas, después haciendo una retrospección, claro, yo me convertí, comenzó a haber un cambio de que yo tenía el anhelo, el deseo de buscar del Señor, aprender y saber de Él, a que yo después me bauticé inmediatamente, prácticamente. Fueron un par de meses nomás que yo después ya me bauticé y, y realmente yo después en ese tiempo pasé 4 años predicando dentro del liceo. Era un deseo de hablar de las cosas del Señor a mis compañeros, a mis profesores, a los maestros que estaban ahí, ya sean mis profesores o ya sean los maestros que estaban en otros cursos, pero era el deseo de hablar, de entregar la palabra del Señor. Entonces, viene todo eso también con la entrega de mi decisión, de que el Señor te anda buscando y el Señor te llama a ti. No es que tú lo andes buscando, sino que de repente aparece ese deseo y el Señor te está llamando siempre, te está buscando. Entonces, cuando ya tú estás, digámoslo así, en ese sentido de buscar, el Señor se acerca a ti. Y Él es el que abre la puerta de tu corazón, en realidad, porque eso fue lo que pasó en mí. Y de ahí comencé a caminar las cosas del Señor y aquí estoy hoy día, Qué bueno. con mi matrimonio, con mis hijos también sirviendo en la obra del Señor. Eso en sí, en grandes rasgos, lo que fue mi conversión y lo que ha sido mi caminar en el Señor. Ya son 20, son casi 30 años, más de 30 años que caminando con el Señor. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, gracias, hermano Joel. Gracias, hermano Joel. ¿Alguien más Quiero hacer quiere una pregunta, compartir? pastor. ¿Quién habla? Quiero hacer una pregunta. Dígame. Nos estaba comentando que uno de los puntos, tal vez el primero, es la convicción de pecado. Y no será necesario también hablar sobre el propósito de cambio, el propósito de la enmienda, porque es que si bien es cierto que a veces hablamos que cambiamos totalmente, pues realmente no es así, porque es que el cambio es permanente, es en el día a día. Uno no puede decir, bueno, Dios me cambió, así uno sienta realmente que tiene un cambio de corazón o un nuevo espíritu y se sienta nuevo y todo lo que nosotros llevamos, el primer amor, como comentaba el pastor ahora, que uno quiere hablar, predicar, hablar con sus compañeros de trabajo, con su familia, de Dios, y Dios me llamó, Dios me buscó, Dios me encontró. Pero pienso yo que sigue siendo una búsqueda del día a día y que esa transformación tiene que ser del día a día,
como el segundo punto que está en el capítulo que usted nos envió. Es un acompañamiento del Señor, es una guía del Señor, pero es Correcto. del día a día. Y entonces habría que hablar no solamente de la convicción del pecado, sino de la propósito del que se llama hijo de Dios, de querer cambiar, de querer enmendar su pecado, de querer corregir su pecado. Y por qué no también de pronto de empezar a hacer ejemplos, ¿cierto, pastor? Sí, tiene toda la razón. Nosotros muchas veces lo que hacemos, como lo vuelvo a reiterar, lo que estamos haciendo, el ejemplo del camino. Yo tengo mi propio auto, elijo el camino que voy a transitar. Elijo el camino de irme por el camino de la buena senda del Señor. Pero sucede de que voy en ese camino y puede ser de que me encuentre con una piedra, se me pinche un neumático, se me suba, tenga problemas con el radiador. Eso es lo que nos está sucediendo. Todo ese proceso es lo que nosotros vamos cambiando constantemente. Es todo un proceso de ir siendo perfeccionado. Es un cambiar constantemente. Es el proceso de decir, ok, muchas veces si ustedes se dan cuenta dentro de la misma Biblia, habla de que ustedes no vuelvan a hacer las cosas que hacían antes. Eso es lo que nos está diciendo. Pero si la hace, bueno, vuélvete a arrepentir. O sea, no te condena, sino que te llama siempre a hacer un cambio. Este proceso, por eso vamos después a hablar sobre la justificación y sobre el camino de la santificación, que ese es un camino más largo y es cambiar el auto viejito que puedo tener y comprarme un auto mejor. Voy a andar más cómodo, pero también me significa tener un mayor gasto. Entonces, o sigo andando al 3 y al 4 con mi auto viejo, o me sacrifico, me compro algo mejor, sé que voy a tener que pagar algo, sé que voy a tener que invertir en algo, pero eso significa que mi persona, mi esposa, mi familia va a andar mejor. A lo mejor se me va a pinchar también el neumático. A lo mejor también se me va a calentar el radiador. Pero de a poco también tengo que ir conociendo este nuevo auto. Cuando uno se compra un auto nuevo, ¿qué es lo que va haciendo uno? Va encontrando los pequeños grandes detalles. Ah, mira, no había visto este botón. Ah, mira, esto es para esto. Entonces, perdónenme la forma tan básica de presentarlo, pero es así. Nosotros cada vez que vamos viendo al Señor y cada vez que nos vamos acercando al Señor en este proceso de justificación, adopción y santificación, vamos camino hacia la perseverancia dentro del Evangelio. Y ese proceso es lo que usted está hablando, hermano Rafael. Este proceso de irnos cambiando, de ir cambiando paulatinamente, ir paso a paso. De repente puede ser que avancemos 3 pasos y retrocedamos 1, porque seguimos siendo seres humanos. Lamentablemente, mientras estemos en el cuerpo, no es por justificarnos, sino es por saber dónde estamos pisando, conocernos. Por eso el Señor, conócete a ti mismo. Ese es el primer principio. Y es por eso que el Señor también, a través de Pablo, nos dice, cuídate de ti mismo, porque muchas veces nosotros somos los primeros en autocondenarnos. Somos nosotros los primeros en autojustificarnos. Entonces, por eso nos va hablando de mirar como en un espejo para ir viendo cómo nos podemos ir perfeccionando. No sé si se entendió la idea. Bueno, Rafael. Sí, claro, está perfecto. Gracias, pastor, muy amable. Hablando, hermano Rafael, cuéntenos un poco de su testimonio para conocerlo. Bueno, yo
en Colombia y tuve un cargo más o menos importante aquí a nivel casi pues nacional. Eso me hizo ¿Política? ser, ¿En política? Perdón, ¿en política? no, cargos judiciales. Ah, judicial. Ya. Ah, bueno, pero dicen por ahí, voy a comenzar por el comienzo. En Mm. el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Yo nací en una familia católica, muy Ya. pegada a una virgen por allá de mi pueblo, porque aquí hay muchas advocaciones de la Virgen María. De una familia muy numerosa, muchos tíos, muchos hermanos, lo suficiente para nosotros porque nos queremos mucho, 12 hermanos, Mm. pero siempre nos llevaban a la iglesia los domingos y en fin, bueno. El hecho es que un día a través del trabajo que le cuento, las responsabilidades me alejaron un poco de la casa, me alejaron de mi esposa, de mis hijos, me volvieron soberbio, altanero, hasta llegar al momento en que ya no le encontraba como sentido a las cosas, ya tenía mucho desespero y entonces pedí auxilio a algunos amigos, familiares. Necesito hablar con un sacerdote, necesito hablar con un pastor, necesito hablar con una persona que me oriente porque pues estaba yo que me reventaba en ese tiempo. Bueno, pasaron unos días y un sobrino que es cristiano me dijo, hay alguien en Sogamoso, que es un pueblo por acá en un departamento de Boyacá, que es un pastor que lo puede escuchar y pedimos una cita y efectivamente viajamos 3 horas de Bogotá hasta donde el pastor que era amigo de ellos. Hombre, y ese día la prédica fue prácticamente contando la vida mía y poniéndome o advirtiéndome sobre muchas circunstancias que yo viví. Tanto así que salí de la prédica asombrado, después de haber llorado mucho en la prédica, por supuesto, y le pregunté a mi sobrino, ¿usted por qué le contó mi vida al pastor? Y yo, no, yo solamente hablé para pedir una cita, no le he contado nada. Pero toda la prédica y los ejemplos y los testimonios que se dieron allí hablaron de cosas que yo viví prácticamente desde pequeño, incluso muchas veces en que estuve en peligro de muerte y que el Señor me protegió. Fue tanto el impacto que duré un mes, 2 meses, como decimos acá, masticando todo lo que él dijo en su prédica y todo lo que yo había vivido. Y entendí perfectamente que el Señor me había hablado, porque prácticamente fue un recuento de toda mi vida desde pequeño hasta, hasta el momento en que estuve allá. Lloré mucho, realmente lloré mucho porque sentí la presencia del Señor y claro, ya fuimos a la casa y mi esposa también estaba yendo a otra iglesia y finalmente terminamos contándonos todos nuestros asuntos, terminamos llorando, hicimos un pacto, un acuerdo y terminamos todos yendo a la iglesia y así vamos ya por 12, 13 años más o menos. Ay, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Me alegro. O sea, ahora toda la familia es cristiana. Sí, tenemos por ahí un hermanito que está como un poco reacio, pero los demás ya. Bueno, le voy a contar una cosa, pastor. Resulta que a Mm. raíz de la conversión nosotros empezamos a hacer unas reuniones en Bogotá, en mi casa, y nos reuníamos más o menos un promedio los sábados como de 40 personas. Qué Eh, lindo. Pasaron cosas tan maravillosas, unos milagros que no necesita uno esperar que alguien le cuente que Dios es bueno, bondadoso, maravilloso y todopoderoso, sino que los vivimos como por ejemplo un milagro creativo de un páncreas para mi sobrino que ya no tenía y estamos esperando, era prácticamente su deceso y en una de esas reuniones se dieron cosas de una hija que no podía tener hijos porque tenía un útero bífido y le dijeron que era imposible y sin embargo se embarazó y ya tiene 2 hijos y Ay, qué muchas lindo. cosas tan maravillosas que hemos estado completamente sorprendidos de la grandeza del Señor. ¿Cómo Amén. no? Cómo no estar agradecidos? Adicionalmente a ello, mi hijo menor, que es ingeniero industrial, decidió estudiar teología y terminó su teología y ahí sus especializaciones y le sirve a la iglesia centro evangelístico Ay, qué eh, bueno, qué en Colombia, hermoso. del pastor Fajardo, que deben conocerle a ustedes porque él va a muchas convenciones internacionales. Él es ¿Cómo se pastor y se va llama? ahorita en octubre para España. Creo que va a ir ¿cómo se llama, Isabel? Se va de misionero con su esposita para España ahorita en octubre, mediante Dios. Qué bueno con lo Rafael, qué bueno. Gracias Y por... además tengo a Salvador, que usted sí lo conoce a él porque ha estado en los cursos.
Es mi hermano mayor. Ah, Salvador. Sí, él vive en Bucaramanga. Sí, correcto. Ah, Es mi mira. hermano mayor. Yo le sigo a él. Ah, qué bueno, mire. Está bien, está bien. Si me está escuchando, él era el que me pegaba a mí cuando pequeñito. Ah, qué bueno, me alegro, me alegro, me alegro. O sea, Y le no me hacía alegro las que lo haya tareas. pegado. Me alegro que Era el usted que le hacía que las sea el tareas. hermano de Salvador. No, pastor, que me siento muy emocionado porque de saber, por ejemplo, esa experiencia tan bonita que cuenta mi hermano y saber, digamos, que en la familia sucedieron muchas cosas. A decir verdad, yo expresaba un término que no sé si se utiliza mucho en Chile, que es, nosotros llamamos católicos recalcitrantes, que veíamos al pueblo cristiano, al pueblo evangélico como, decir, sin ningún interés. Pero no, Dios es quien hace la obra perfecta en cada uno de nosotros. Y cuando nos dimos cuenta, mire, todos de 12 hermanos tenemos 11, nos falta uno, pero ahí vamos avanzando y los primos hermanos, yo les contaba a ustedes que tengo una familia bastante numerosa. Entonces, esos muchachos que a veces nos criticaban, que decían, pero ¿qué les pasaría a estos muchachos? ¿Por qué se irían por allá? Por favor, no, están llegando de a uno, de a uno, de a Qué uno. Y nos bueno. alienta la esperanza que van a llegar, porque esa es una promesa que el Señor nos ha dado. Cree en Amén, Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. amén, amén. Gracias, hermano Salvador, gracias, gracias. Muchas gracias, hermano Salvador. Hermana, ¿hay alguien más? Hermana Marta, hermana Margarita, Claudia, Luis, Erfi. Pastor, buenas noches. Eh, de lo que estaba hablando usted ahí, o sea, pues cuando yo conocí al Señor, la verdad que estaba en una situación que no quería vivir más. Estaba buscando como algo, tenía muchos vacíos y me acuerdo tanto, mi mamá no fue católica, fue de otra misión. Pero hubo un momento, en el momento en que yo estaba, o sea, me dio por arrodillarme, estaba en una situación muy difícil, la verdad no quería vivir más. Y me arrodillé y, y le pedí a Dios que si Él existía, pues que me quería morir. Y entonces le lloraba, yo decía, si usted existe Dios, quiero morirme. Y en ese momento fue como que como un casé, o sea, como que se me retrocedió todo desde mi niñez. Y lo que, o sea, en pequeña no fui feliz por muchas cosas y en ese momento sí tenía esas cosas materiales, pero tampoco era feliz y quería morirme. Y me retrocedió mi vida como un casé, o sea, empecé a mirar y lo único que yo pude sentir era como unos que me decía, o sea, si no eres feliz con lo que te ofrece el mundo, o sea, mira todo lo que ha pasado así, si eres feliz, estás bien, pero si no eres feliz, es solo yo, o sea, como algo así fue lo que yo pude escuchar. Y yo me levanté de ahí y me sequé las lágrimas y yo dije, tengo que buscar de Dios, yo tengo que buscar de Dios. Y me acuerdo tanto que un día alguien me dijo, ve, en tal iglesia han llegado unos pastores de Venezuela y bueno, que hay milagros y bueno, un poco de cosas. Y entonces me dijeron, y yo dije, ¿dónde? Y me dijeron, entonces me fui. Tenía el niño más pequeño, como 4 años, y la iglesia estaba llena, pero como yo tenía el niño cargado, pues me dieron un puesto cerca a las sillas de adelante. Y como decía el hermano ahora que contaba su testimonio, ese era un pastor de Venezuela, lo habían traído a un evento y yo no sé, o sea, yo me senté y ese pastor salió ahí y empezó a predicar, o sea, y había tanta gente y él empezó a predicar, o sea, todo lo que a mí me pasaba. O sea, fue algo como, o sea, yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo decía, o sea, este señor yo no lo conozco, él no me conoce, entonces, ¿quién es que me está hablando? O sea, y yo decía, pues Dios me tiene que estar hablando porque había tanta gente, pero lo que él decía era solo lo que yo estaba viviendo. Y yo inmediatamente, o sea, sin pensar, yo salí, recibí a Cristo en mi corazón y lo único que yo dije fue, Dios, si tú existes, o sea, yo quiero morir a todo, o sea, todo lo que ofrece el mundo, o sea, quiero morir, si realmente eres real, o sea, yo quiero morir a eso. Y la verdad que es algo tan impresionante, mi esposo,
Era un hombre que pues en la parte donde yo vivo, eh, solo es una parte, una zona coquera, aquí en Argelia Cauca, Colombia, y él era una persona que trabaja en la mafia, que teníamos coca, o sea, y yo solo, no sé, Dios me contestó, él llegó al evangelio como a los 6 meses o 5 meses, fue, o sea, un testimonio vivo, la gente sorprendida, y realmente Dios ha hecho algo tan impresionante en él, en mis hijos. Y lo que usted enseñaba que eh, por lo menos, o sea, nos arrepentimos, pero nos tenemos que convertir al Señor, o sea, con nuestro testimonio evangelizamos, hablamos de Jesús, ¿qué hay en nosotros? Mm, La verdad que es un testimonio vivo y es algo tan real, o sea, poder, lo que transformó realmente mi vida es como el Señor conquistó mi corazón con su amor, o sea, yo le di sentido a la vida, o sea, me ama y yo como soy, o sea, es real, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero o sea, él hacerme sentir de que él es real, o sea, es lo más maravilloso que me ha pasado y ver cómo ha obrado en mi hogar, en mis hijos, en mi familia, cómo he visto el poder de Dios manifestado en mi vida amén. y es muy, la verdad que una, una grande bendición, pastor. Eso es Qué lo que puedo. bueno, qué bueno. Mire, nosotros con mi señora eh, tenemos muy impregnado en nuestro corazón a Jeremías 27. Anótenlo, por favor, Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Creo que ese es el principio de poder encontrar a Cristo dentro del corazón de las personas. Si se dan cuenta, todo lo que hemos estado escuchando y su vida es eso, recibir ese amor que te envuelve, que te envuelve, que te envuelve. Gracias, hermana Claudia, por su testimonio. Hermana Marta Castillo, al final se pudo conectar. Así no está. Hermana Margarita, no, tampoco. ¿Alguien más quiere compartir? Pastor, Dios le bendiga a todos. Un saludo a Luis Antonio Martínez, de acá de Panamá. Ah, Panamá, qué lindo, qué bueno. Oiga, mi testimonio fue desde niño. Mi conversión fue por medio de una pastora que todavía vive, y le digo que todavía vive porque Dios le ha dado la gracia de estar viva hoy y para testimonio. Ella estaba con un megáfono en los años 80 y estaba mi papá paseando el perrito. Y ella estaba invitándonos a una carpa. En ese tiempo no había nada de estructura ni nada de eso de cemento como ahora, grandes iglesias con bancas de esas de madera. Y bueno, para la gloria de Dios, toda la familia fue a la iglesia en la noche donde se estaba presentando una película cristiana, y al final de la película de cristiana hicieron un llamado hacia adelante y toda la familia fue adelante y aceptó a Cristo. Amén, qué Y de bonito. todo, y a raíz de todo eso han habido testimonios de milagros, de sanidad. Mi mamá empezó a ayunar y a orar, a ir a las vigilias para que mi hermana fuera sanada. Mi hermana menor tenía asma, una asma bastante fuerte, y como a la semana de estar orando y orando, Dios la sanó porque ella no podía dormir, estaba así como aspirando, así como cuando las personas como que se ahogan así. Pero para la gloria del Señor ella fue sanada y hoy en día, bueno, ya tiene más de 40 años y está saludable. Mi hermano también mayor, él se convirtió y tuvo una enfermedad grave cuando estaba en secundaria, y él estaba pues vomitando, no le paraba nada en el estómago, y a la vez pues le recetaron tantas medicinas, y nosotros dijimos vamos a orar y orar,
porque Dios tiene la solución y es Jehová nuestro sanador. Pasaron meses y no ocurría la respuesta. Le recetaban antibióticos y todo eso, y nosotros dijimos, vamos a orar y orar porque yo sé que Dios va a dar la respuesta. Al final ocurrió el milagro. Cuando fue a los médicos, le dijeron pues que ya él estaba bien del estómago y que ellos no lo entendían, pero que vieron que ya estaba sano. Y todo esto, como ustedes dijeron, que uno se convierte y uno quiere hacer muchas cosas. Yo quería hacer muchas cosas en la iglesia, fui maestro. Bueno, actualmente pues me he mantenido y a pesar de que pasamos una dificultad, de que mi papá era el único que trabajaba y lo votaron y quedamos bastante con pruebas económicas, pues, y dificultades, nosotros entendimos que al separarnos de Dios, nada somos, porque Él es el que nos suple y todo, y entonces nosotros tuvimos que reconciliarnos con el Señor, con nuestro Dios, para poder entonces regresar al redil y poder estar entonces, como dice la Biblia, ¿no? Perseverar hasta el final. El que persevera será salvo. Así Amén. que es mi testimonio. Hasta ahora, bueno, le sirvo al Señor en una iglesia para la gloria de Dios. Amén. Amén, qué bueno, qué bueno. Bueno, acaban de escuchar que le llegó un WhatsApp, le acabo de enviar las tesis de Martín Lutero, la historia de cómo nacen estas tesis y la forma del contenido de las tesis, porque muchas veces se malentiende el concepto de, en octubre sobre todo, se le da un carácter muchas veces así como muy abstracto, como algo... No, era un poquito más aterrizado la conversación de Martín Lutero. Después ya fue un poquito más elevado su conversación. Bueno, nadie más parece que tú quieres conversar, entonces lo que vamos a hacer, vamos a orar para dar por terminado, porque el compromiso es hasta las 9:30 y estamos en la hora. Hermana Alicia, ¿nos podría despedir? Espérate, a ver. Pastor, gracias por la invitación, pero por esta vez paso, mil disculpas. Ya, ok. Listo, no hay problema, hermana Marta. No hay problema. Hermana Alicia, Ya, ¿nos puede despedir la oración, por favor? ya, pastor. Padre Celestial, Padre de la Gloria, por tu Hijo Jesucristo, en esta noche lo despedimos, escuchando los testimonios de nuestros hermanos hermosos, porque hemos sentido el llamado de tu a nosotros, Señor, porque nosotros no te elegimos a ti. Tú nos elegiste a nosotros de antes que la tierra la estableciera, Señor. Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya tú nos habías elegido, Señor. Ya tú nos estabas llamando, Señor. Gracias por tener tanta misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que los bendigas desde el cielo, Señor, de la mollera hasta las plantas de los pies a cada uno de los que estamos presentes en este instante, Señor. Que tengan unas buenas noches, Señor, y que tengamos paz en nuestros corazones, Señor. Amén. Que tú nos entregues esa paz que tú nomás sabes darlo, Señor. Sí, señor. No porque tú no la das como la da el mundo, Señor. Sí, señor. Pero, Señor, yo en este momento te pido por todos mis hermanos, Señor, Amén. por sus familias, Señor, Sí, sí. que usted tenga misericordia de cada uno de nosotros. Oh, sí, sí. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo jueves. Les voy a mandar la lección número 3 y me comprometo a grabar ahora que tenemos Zoom, ¿ya? Así que estamos al habla. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, mi Dios les hermano. bendiga. Chao, bendiciones, nos vemos. Dios bendiga a Chao, todos. chao. Para todos. Buenas noches. Chao, chao. Nos vemos. Que se te bendiga, Mana Douglas. Chao, chao, Mana Claudia. ¡Ahí está la Mana Claudia! Cardona, ¿cómo está? Ahí se ve. Chao, chao.